Hola hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es uno de mis más favoritos, porque voy a hablar de la persona a quien yo amo sobre todas las cosas en todo el universo y más allá del universo también. Hoy voy a hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo y quién es nuestro Señor Jesucristo. Para comenzar, voy a decirles que vamos a hablar acerca de 7 puntos de quién es Jesucristo. El primer punto es que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y no solo el Salvador del mundo, sino el único Salvador del mundo. Su mismo nombre, Jesús, significa Dios salva. Es el nombre que le dio el ángel en la anunciación a San José, cuando le dijo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo es el Salvador. Él nos salva de nuestros pecados. Él nos salva del mal. Él nos salva también de la muerte. También es el Salvador, pero es el único Salvador, como les he dicho antes. ¿Por qué? Nos dice San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, nos dice, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual debamos ser salvados. Y se está refiriendo al nombre de Jesús. Jesús es el Salvador del mundo y es el único Salvador del mundo. Fuera de Jesucristo no hay salvación, así como tampoco hay salvación fuera de la iglesia. Y bueno, eso lo puedo explicar en otra ocasión, pero es la verdad. Ese es el primer punto. Jesucristo es el Salvador. El segundo punto es que Jesucristo es el Hijo de la Santísima Virgen María. Aquí quiero hacer el punto de que María es la madre no solamente de la naturaleza humana de Cristo, sino es la madre de Jesucristo. Ella es la madre de Dios. Por eso la llamamos Madre de Dios, porque es la madre de Jesucristo. No solamente de su naturaleza humana, sino de Jesús. Y Jesús es Dios, es el Hijo de Dios hecho hombre, es la segunda persona de la Santísima Trinidad hecho hombre, y por lo tanto María es la Madre de Dios porque Jesucristo es Dios. Bueno, este es el segundo punto, que Jesús es el Hijo de María. Y otra cosa acerca de que Él es Hijo de María es que fue el hijo de una familia humana, de una mamá humana. Y María no es una diosa, es una mujer y ella es la madre de Dios, así como mujer. Sin ser divina, ella es la madre de Dios. Ese es el segundo punto. El tercer punto es que Jesucristo es ungido. Eso es lo que significa la palabra Cristo. Significa ungido, o también se le llama es el Mesías. Es el mismo significado, ungido. ¿Y qué significa que Jesucristo es el ungido? Él es el ungido porque ha recibido el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Él fue ungido por el Espíritu Santo, por el poder de Dios, para realizar su obra de salvación. El mismo Espíritu es el autor de la encarnación del Hijo de Dios. Fue por el Espíritu Santo que Jesús se encarnó en el vientre purísimo de la Virgen María. Y fue por el Espíritu Santo que él recibió esta unción cuando fue él bautizado en el Jordán por su primo, San Juan Bautista. Cuando fue bautizado, él recibió esta unción del Espíritu Santo que lo empujó al desierto y lo empujó a comenzar su vida pública. Con el poder del Espíritu Santo, Jesús sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, proclamó la buena nueva, hizo todos sus milagros con el poder del Espíritu Santo, expulsó a los demonios con el dedo de Dios, dice Jesús, que es el Espíritu Santo. Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Jesucristo también es el que ha de venir y es el objeto de la esperanza de Israel. Él es el cumplimiento de todas las profecías en el Antiguo Testamento que se referían al Mesías, al enviado, al que el pueblo de Israel estaba esperando y añorando por siglos, que iba a venir este ungido, este profeta, no solo un profeta, pero el profeta.
que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese es el tercer punto. Jesucristo es el ungido, el Mesías, el Cristo. El cuarto punto es que Jesucristo es el Cordero de Dios. Este es el nombre que Juan el Bautista le dio a Jesús cuando lo vio pasar cerca del Jordán. Él les dijo, miren, allí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros escuchamos estas palabras cada vez que asistimos a misa antes de recibir la comunión. El sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está proclamando las mismas palabras que Juan Bautista proclamó cuando vio a Jesús caminando a las orillas del río Jordán. El Cordero de Dios. ¿Y qué significa ser el Cordero de Dios? Significa que Él iba a dar su vida en redención por nuestra vida. Que nosotros por nuestros pecados merecíamos morir, pero Él iba a morir en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos recibir la vida, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que quita los pecados de mi vida, de mi alma, de mi corazón. Cada vez que me voy a confesar, cuando me quitó el pecado original en el bautismo, fue por virtud de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto también se refiere al Cordero Pascual de Israel. En la Pascua de Israel, la primera Pascua, cuando iban a salir de Egipto, Dios les pidió que escogieran a un cordero sin mancha de 1 año, que tenía que ser macho y que no tenía ningún defecto, que lo sacrificaran y que con su sangre cubrieran los dinteles de la puerta de los israelitas en esa última noche cuando ellos salieron de Egipto. Y no solamente era derramar su sangre, y con la sangre ellos se iban a proteger del ángel de la muerte que iba a pasar esa noche por Egipto. No solamente los protegió de la muerte, pero además, los israelitas, Dios les mandó a los israelitas a que tenían que comerse a ese cordero y no dejar absolutamente nada para el día siguiente. Consumir el cordero. Y esta es imagen de nuestro Señor Jesucristo también. Él fue sacrificado. Por su sangre nosotros somos liberados de la muerte. Por su sangre somos salvados. Y también Él nos pide que comamos su carne y bebamos su sangre. Él nos pide que lo consumamos en la Eucaristía, en la comunión. Entonces Jesús es el cumplimiento de todas estas imágenes del Antiguo Testamento. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es el Cordero que nosotros debemos consumir para manifestar así nuestra alianza con Dios, la alianza perpetua ahora en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente punto, que es el punto número 5, el quinto punto, es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este título de Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre. Él es el único Hijo engendrado de Dios. Él es el unigénito de Dios. Y San Juan nos da este testimonio en su evangelio. En Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Esto es en el evangelio de San Juan. Él recibe la gloria del Padre como Hijo único. También nos dice más adelante, nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único que está en el seno del Padre, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Entonces, Jesucristo es el Hijo de Dios. Hijo de Dios, no como a veces se refiere a los ángeles como hijos de Dios o a nosotros como hijos de Dios. Nosotros hemos sido adoptados en Cristo como hijos de Dios. Y los ángeles se les llama hijos de Dios por decir que ellos fueron creados por Dios. Pero Jesucristo
Es hijo de Dios por ser el hijo eterno de Dios, el hijo engendrado de Dios en el seno de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, esto nos lleva al siguiente punto, que Jesucristo, el quinto punto es que Jesucristo es el hijo de Dios. El sexto punto es que Jesucristo es Dios mismo. Él es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Jesús nos reveló el misterio de la Santísima Trinidad, que Dios es trino y es uno. Es un solo Dios, tres personas distintas, pero un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero es un solo Dios. Jesús es Dios. Y esto es una cosa que él declaró una y otra vez en el Evangelio de muchas maneras. De hecho, ese fue el motivo por el cual lo crucificaron, porque él se dijo ser hijo de Dios. Decían los judíos, como tú, siendo un hombre, te haces igual a Dios. Pues, ¿cómo no? Porque sí lo es. Jesucristo es Dios mismo. Y aquí los musulmanes, ellos niegan esto. Ellos dicen que Jesús es un profeta de Alá y que Jesús no puede ser ni hijo de Dios ni puede ser Dios. Pues lo siento mucho, pero eso no fue lo que Jesucristo dijo de sí mismo. Él, cuando hablaba de Dios, se apuntaba a sí mismo. Cuando él decía, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo, él estaba diciendo el nombre de Dios, el nombre que Dios le dio a Moisés en la zarza ardiente cuando le dijo, yo soy el que soy. Él estaba diciendo, en hebreo es Yahweh. Entonces Jesús estaba estaba explícitamente tomando el nombre de Dios cuando él hablaba de sí mismo. Entonces Jesucristo es no solamente el Hijo de Dios, es el punto 5, pero es también Dios mismo. Jesucristo es Dios, hecho hombre, pero es Dios. Y el séptimo y último punto que vamos a hablar el día de hoy es que Jesús es Señor. Señor. El nombre de Señor significa la soberanía divina. Confesar e invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por el influjo del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto que Jesús es Señor? Significa que cuando Jesús resucitó de entre los muertos y subió a los cielos, él no se deshizo de su humanidad, de esta humanidad que él había asumido en la encarnación. Él la tomó consigo después de resucitar y fue al cielo en su humanidad sagrada. Y cuando llegó al cielo, el Padre lo recibió y lo ungió con el Espíritu Santo, lo llenó de gloria, lo hizo sentar a su derecha y así en su humanidad le entregó la majestad, el poder, la autoridad de Dios mismo. Por eso hay una oración en la liturgia de las horas, está en inglés, en español no tenemos esas oraciones después de los salmos, pero en la liturgia de las horas en inglés hay una oración que dice, traducida, dice, en Jesucristo, nuestro Dios y Señor, nosotros ya estamos sentados a la derecha de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo comparte con nosotros nuestra humanidad. Él es nuestro hermano. Él es un ser humano. Es Dios mismo. Es el Dios hombre. Y así como Dios y como hombre, está sentado a la derecha de Dios Padre y goza en su humanidad sagrada y ahora gloriosa, goza de toda la autoridad, la majestad, el poder de Dios. Él, nuestro hermano, es el Dios todopoderoso. Y pues con esta nota de triunfo vamos a regocijarnos de que este Jesucristo, que es Salvador, que es Mesías, que es Hijo de María, que es el Cordero de Dios que quita nuestros pecados, este Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo y que es el Señor del universo, del presente, del pasado, del futuro, del cosmos, de la historia, de todo lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y de lo que está en los abismos, que Jesucristo es el Señor del universo,
que este Jesucristo nos ama. Me ama a mí y te ama a ti y quiere entregarse a ti, quiere salvarte, quiere compartir contigo su divinidad. Pues vamos a regocijarnos en esta buena noticia acerca de Jesucristo nuestro Señor. Dios los bendiga, hermanos. Por favor, digan una oración por mí y yo también voy a orar por ustedes para que un día estemos con Jesucristo en el cielo, alabando esta gran misericordia y gran amor que Dios nos ha mostrado en enviarnos a su Hijo único para salvarnos y morir por nosotros. Dios los bendiga, hermanos. Arrivederci.